Vamos a hablar en la unidad 2. Dije que esta unidad la vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver una parte hoy. Vamos a ver hasta naturaleza de la siembra de iglesias. Y luego vamos a ver la obra del Espíritu Santo y esperamos llegar hasta lo que es el perfil de un sembrador de iglesias. Cubrir este material para poder ir viendo, pero desde luego vamos a ir viendo y también si tienen preguntas o comentarios, conforme vamos avanzando lo podemos hacer o al final también. ¿Sale? Así que entonces vamos a empezar con la clase. De la siembra de iglesias en el Nuevo Testamento. Comenzamos hablando aquí de lo que puede ser una pregunta crucial para nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser instrumentos del Espíritu Santo en el inicio y desarrollo de la iglesia sin obstaculizar su desarrollo, ya sea por nuestra metodología o terminología? Vamos a tener en cuenta esta pregunta mientras vemos lo que dice el material y vamos a ir resolviendo, pensando en esta pregunta para poder entonces enfocarnos también. Porque porque a veces nosotros por nuestra terminología o metodología al sembrar iglesias puede ser esto un obstáculo en el desarrollo del trabajo misionero, del trabajo de la nueva obra. Pero vamos a pensar en esto mientras mencionamos la metodología que Pablo usó cuando sembró la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Decimos en esto que cuando iniciamos el tema de la metodología usada por Pablo, tenemos que recordar que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo a Éfeso. Y allí el Espíritu Santo también preparó el corazón de los que escucharon, no solamente el sembrador, sino aún también aquellos que fueron receptores de la palabra. Antes de que Pablo llegara, fue preparado su corazón para que ellos escucharan la palabra y la recibieran. Y entonces el Espíritu Santo hizo esta obra, pero también el Espíritu Santo proveyó a los asistentes, o sea, las personas que ayudaron a Pablo en ese trabajo, y a su tiempo dice la misma palabra de Dios en Hechos 19:20, que la palabra crecía la palabra del Señor en este lugar donde Pablo llegó para predicar el Evangelio. En la metodología que el apóstol usó, vemos estas cuatro cosas. Primero, un inicio de relaciones. Según Hechos 18, dice que Pablo llegó a Éfeso y que se encontró ahí con una pareja recién llegada de Italia, los cuales eran una pareja, Priscila y Aquila, que estaban allí. Entonces los hizo sus socios, por así decirlos. Yo creo que los evangelizó, los discipuló, los ganó para Cristo, los ayudó a crecer y luego los hizo sus socios. Y Pablo no pudo permanecer en este lugar, pero ellos continuaron haciendo esta labor de predicar el evangelio. Entonces, lo que vemos es que cuando Pablo llega a un lugar, siempre va a la sinagoga porque ahí va a encontrar a judíos y con ellos comparte, con los que tiene algo en común. Son los de su raza, conocen la escritura, entonces ellos pueden ser el primer blanco de Pablo para predicarles el evangelio. Entonces va a la sinagoga, como lo hacía en otros lugares, donde le permitieron el uso de la palabra, y así el apóstol entonces entra en una relación directa con estas personas. Vemos allí que para poder entonces alcanzar a personas tenemos que relacionarnos con ellas, tenemos que buscarlas intencionalmente donde se encuentren, para que de ahí entonces y de la relación que podamos tener o hacer con estas personas, entonces podamos llevarlos después a predicarles el evangelio. Y ahí vemos entonces la segunda cosa o el segundo paso en la metodología de Pablo, que una vez que entra en relación con las personas y que les predica el evangelio, entonces aparece naturalmente un núcleo de creyentes. Pablo no pudo quedarse en Éfeso después de hacer el contacto inicial con la gente en ese lugar. Sin embargo, dejó a una pareja, como dijimos, que había hecho relaciones con ellos, los había ganado para Cristo, y entonces esta pareja, Priscila y Aquila,
dice la escritura que tomaron a Apolos, un predicador elocuente, y fue a Acaya, una vez que fue ayudado por esta pareja a poder exponer de una manera más completa las escrituras. Y entonces dice allí el material que a estas alturas ya había un grupo de creyentes en Éfeso, pues los hermanos le animaron a que fuera a Acaya, a Apolos. Entonces, por medio de Priscila y de Aquila, se estableció un núcleo de creyentes allí en Éfeso, porque dijimos que Pablo no pudo permanecer en este lugar después de que hubo llegado. Entonces vemos primero un inicio de relaciones. En segundo lugar vemos la aparición de un núcleo de creyentes. Conforme el evangelio se predica, entonces algunos creen. Ciertamente de los que se les predica, a lo mejor hay algunos que no van a creer, pero ciertamente también va a haber un grupo que sí va a creer. Entonces Pablo se enfoca en ellos y vemos esto en la metodología que él usa. Bueno, aquí no está presente en Éfeso, pero en otros lugares sí. Después de esto nos movemos al tercer paso, en donde vemos el establecimiento de una iglesia. Entonces, inicio de relaciones, entrar en contacto con las personas, predicarles el evangelio o evangelizarlos. Entonces aparece un núcleo de creyentes y con ese núcleo de creyentes entonces se empieza a establecer una iglesia. Entonces Pablo regresó a Éfeso con el propósito de evangelizar y establecer una iglesia. Eso nos dice en Hechos capítulo 19, ahí está todo el contexto bíblico en donde Pablo llega a Éfeso y cómo entonces hay esta respuesta del evangelio. Entonces, con el propósito de evangelizar, establecer una iglesia, el ministerio de Pablo ganó a tantos para Cristo y causó tal impacto en las actividades comerciales relacionadas con la diosa Artemisa o Artemis, que generó un disturbio, y todo esto nos lo dice en el capítulo 19, pero por este disturbio es que Pablo tuvo que irse de la ciudad. Pero bueno, vemos aquí cómo hay respuesta de parte de la gente hacia la palabra de Dios para que pueda entonces creer en Jesucristo y establecerse la iglesia. Después, en el siguiente paso, cuando la iglesia ya está establecida, no nos dice cuánto tiempo pasa, ¿verdad? Desde que va por primera vez hasta que se establece la iglesia, pero eran en algunas ocasiones un tiempo bastante corto en el cual se establecía la iglesia. Pero aquí en Éfeso fue uno de los lugares en donde más tiempo tardó el apóstol Pablo después, ¿verdad? Porque se hizo varias visitas. Después viene lo que es el desarrollo de la iglesia. Una vez que la iglesia está establecida, pues lo que Pablo procedía a hacer era desarrollar la iglesia. En el desarrollo de la iglesia, esta recibió posteriores visitas del apóstol Pablo, ¿sí? No solamente una vez, sino yo creo varias veces estuvo ahí con ellos. Él volvió para seguir capacitando, para seguir alentando a los nuevos creyentes en Éfeso, para seguir desarrollando la nueva iglesia que había establecido. También él ayudó en el desarrollo de la iglesia cuando envió colaboradores. Él no pudo estar en muchas ocasiones, pero siempre tenía un equipo de colaboradores que eran los que podían estar con la iglesia cuando él no estaba. Y así, por ejemplo, Timoteo, que llegó a ser pastor de esta iglesia, y luego Tito, Tíquico, ¿verdad? Fueron enviados por Pablo para estar con la iglesia y poder ayudarla en el desarrollo, en las cuestiones, ¿verdad?, que surgen en la iglesia y que son necesarias atender por parte del líder que pastorea la iglesia. Entonces, esta es la metodología. 4 pasos vemos aquí que Pablo usó en Éfeso cuando sembró esta iglesia. Entonces, no sé, hermanos, si tienen alguna pregunta respecto de esto o seguimos avanzando. No hay ninguna. Si no, vamos entonces a lo que es la metodología general de Pablo. La metodología de Pablo en Éfeso es parecida con la metodología general, pero la metodología general abarca más pasos que la anterior. Y entonces lo que él usó en Éfeso era parte de su metodología general en el establecimiento de otras iglesias. Hay un libro que se llama La siembra de iglesias en otras culturas, que llama a lo que vamos a ver el ciclo paulino, y él sugiere los siguientes pasos. Vamos a ver esto.
Metodología general de Pablo. Y la pregunta que tenemos aquí, ¿cómo estaba conformada la metodología general que Pablo usaba al sembrar iglesias? Y son los siguientes pasos que compartimos aquí con ustedes. Comisionar misioneros. ¿Sí? ¿Quién lo hacía? La iglesia. No podemos decir que ellos mismos como misioneros se comisionaban. La cita bíblica nos habla de que es la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 13 nos muestra que fue la iglesia que estaba en un ambiente de oración y ayuno, es decir, buscando al Señor fervientemente, que cuando el Espíritu Santo les habló. En Hechos 13:1 habla acerca de que la iglesia que estaba en Antioquía tenía profetas y maestros, y luego da el nombre de estos profetas y maestros, y luego dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aquí vemos claramente que es Dios obrando en medio de su iglesia y a través de su iglesia para seleccionar los misioneros, luego la iglesia capacitarlos y luego enviarlos, ¿verdad?, para hacer esta labor. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Están entonces yendo al campo. Entonces, la primera cosa es que, pues, misioneros comisionados. ¿Comisionados por quién? Comisionados por Dios, reconocidos y enviados por la iglesia. Encontramos esto entonces en la metodología general de Pablo. Entonces vemos que es el Espíritu Santo el que hace la obra. En segundo lugar, vemos entonces lo que es contactar al público. Bueno, estos misioneros enviados ya por el Señor y por la iglesia, ¿verdad? Entonces ahora se van a un campo específico y entonces ahí entran en contacto con la gente del lugar, y entonces, pues bueno, como de costumbre, Pablo al ir a la sinagoga primero, la sinagoga donde estaban reunidos los judíos, en la ciudad a la que arriba, allí encuentra por lo general tres tipos de personas. Encuentra a los judíos, los de su raza, a la cual Pablo pertenece, y encuentra lo que son los prosélitos. Prosélitos eran gentiles que se habían hecho judíos, ¿verdad? Para pertenecer, por así decirlo también. Y entonces, pues ellos estaban también ahí reunidos, y gente temerosa de Dios era el otro grupo de personas que también eran gentiles y que estaban ahí, pero que eran temerosos de Dios. Entonces Pablo entra en contacto con ellos para predicarles el evangelio, y este es el siguiente paso. Una vez que los contacta, les comunica el evangelio. Y hablando de comunicación, pues él usó una gran cantidad de métodos, y bueno, pues entonces, pues él predicó el evangelio usando todos los métodos que podía para comunicarlo, y que pudiera ser claro a su audiencia lo que les estaba comunicando, de manera que entendieran perfectamente el evangelio. Y la intención era entonces persuadir a sus oyentes, comunicarles el evangelio de tal manera que el apóstol pudiera entonces persuadirlos a ser cristianos, a que se convirtieran a Cristo. Esta era entonces la meta que el apóstol Pablo perseguía, de que no solamente, pues bueno, pues se les comunica el evangelio y hasta ahí, sino que sí, que pudieran responder a este evangelio entregando sus vidas a Cristo. Después de esto, entendemos entonces que, bueno, pues los que respondían a este evangelio entregaban sus vidas a Cristo. Entonces ahora vemos que congregar a los creyentes, congregarlos, y ahí están, hermanos, las citas bíblicas en donde se puede ver esto, pero vemos entonces que el siguiente paso era esto, ¿no? Una vez que los que habían creído en Cristo, no todos creían en Cristo, y en algunos lugares algunos se ponían celosos y simplemente corrían a Pablo, o lo metían a la cárcel, o cualquier cosa de esta sucedía. Y entonces, pues bueno, Pablo se apartaba con los creyentes para congregarlos y seguirlos ayudando a crecer espiritualmente, seguirles enseñando y discipulando en la palabra de Dios para que fueran verdaderos creyentes. Entonces encontramos persuadir a sus oyentes que se convirtieran a Cristo, congregar a los convertidos, y luego confirmarlos en la fe es el siguiente paso.
Y confirmarlos en la fe quiere decir, bueno, pues que pudiera estar seguros de que eran en verdad cristianos. Pablo y su equipo misionero veían a la gente aceptar a Cristo y entonces procedían inmediatamente a trazar planes para discipularlos, ayudarlos a crecer espiritualmente, y entonces así les proveía a sus conversos un fundamento fuerte en la vida cristiana para que ellos permanecieran firmes, establecidos en la palabra de Dios y pudieran ir adelante a pesar de persecuciones o de cosas que pudieran haber en contra, ¿verdad? Y una vez entonces que eran confirmados en la fe y pudieran estar firmes en el camino del Señor en la vida cristiana, entonces ahora constituía líderes, era el siguiente paso, constituir líderes. Y entonces esto se lo hacía Pablo nombrando ancianos en las iglesias, lo que llamamos nosotros pastores, ¿verdad? Estableciéndolos en las iglesias, y que las iglesias entonces llegaran a ser fuertes, responsables y reproductoras. La idea es que de la misma cosecha se levantaran los mismos líderes que iban a servir para poder atender a la iglesia en las diferentes situaciones y necesidades que ésta enfrentara. Por lo tanto, entonces, pues él constituía líderes. Esta era una forma de asegurar que las iglesias nacientes tuvieran el liderazgo que necesitaban para lograr su máxima potencialidad. Sí, es bueno ver que desde de la misma cosecha, Dios nos provee todo lo que necesitamos para poder llevar adelante el trabajo de la iglesia. Y Pablo entonces lo hacía de esta manera, constituía líderes. Y luego el siguiente paso es que encomendar a los creyentes. ¿Qué significa esto? Que los nuevos creyentes eran puestos en las manos del Señor, no de la iglesia. Pablo hacía esto, encomendarlos en las manos del Señor. Pues quiere decir orar y pedir a Dios que ayude, que guíe, que dirija a la nueva iglesia. Pablo y sus compañeros entonces consideraban facilitadores, es decir, parteros que eran los que ayudaban en el proceso de dejar que la vida de Cristo fluyera en sus nuevos creyentes y que de esta manera pudiera entonces darse a luz nuevas iglesias. Entonces, dejarlos en las manos de Dios, porque finalmente Dios es el que tiene el control de todas las cosas que están pasando y Dios lleva adelante la obra. Nosotros solamente pues somos instrumentos en las manos de Dios y ayudamos en el ministerio que Dios nos ha dado a hacer la labor que Dios espera que nosotros hagamos, pero Dios es el que obra. Después de encomendar a los creyentes, continuar fomentando relaciones. Esto quiere decir que Pablo y Bernabé sentían una preocupación profunda y permanente por el bienestar de aquellos a quienes habían ganado para el Señor, y entonces ellos buscaban facilitar el crecimiento espiritual continuo de nuevos creyentes, y entonces después de algún tiempo volvían otra vez a visitar a la iglesia, es decir, no la dejaban sola, no la dejaban allí abandonada, sino que una vez sembrada, de cuando en cuando recibían la visita del apóstol, de su equipo, para que viera cuál era la necesidad o el problema que la iglesia tenía, y entonces pudieran ellos pues ayudar en lo que fuera necesario hacer. Y cuando no les era posible estar presente personalmente, lo hacía por medio de cartas, y por eso es que tenemos tantas cartas del apóstol Pablo, que en un momento, ¿verdad?, no le era posible estar en esos lugares. Entonces una carta era un medio que tenía para tratar los problemas o las necesidades que la iglesia tenía. No son cartas teológicas las del apóstol Pablo, obviamente que tienen teología, pero eran cartas escritas para suplir las necesidades que se estaban dando en la iglesia en un momento, y Pablo desde donde estuviera entonces les ayudaba a corregir las deficiencias o las situaciones particulares que la iglesia enfrentaba en ese momento. Entonces continúa fomentando relaciones aun cuando ya no está, o aun cuando la iglesia ya fue sembrada, él continúa haciendo esta labor. Y el último paso que vemos es convocar a las iglesias enviadoras. ¿De qué se trata esto? De reunir a las iglesias hermanas, las iglesias que habían enviado los misioneros, y se presentaba entonces el informe o los informes del equipo misionero, y la escritura misma nos habla y nos da testimonio acerca de esto,
Bueno, todos estos pasos tienen citas bíblicas que podemos ver, pero particularmente esta en Hechos 14, 24 en adelante, habla de los lugares por los cuales pasaron. Habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido después de su primer viaje misionero. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces vemos y entendemos que una vez que regresaban del viaje misionero, pues su deber como misioneros era informar a la iglesia. Recuerden que en ese era otro tiempo y no había internet ni ninguna de estas cosas que hay ahora como para que desde el campo pudieran informar, sino que al regreso, cuando ellos regresaban del viaje misionero, entonces era el tiempo de convocar a las iglesias enviadoras y de poder dar el informe de las cosas que Dios había hecho con ellos cuando estaban en el campo misionero. Entonces, esto es en sí lo que vemos como parte de la metodología general del apóstol Pablo. Ahora, vemos algunas conclusiones de esta metodología. Las conclusiones de la metodología de Pablo. Son 4 las que se presentan aquí en el material. Y Pablo consideró al Espíritu Santo como el director divino de todos sus esfuerzos. El Espíritu Santo era el que lo guiaba y el que hacía la obra primero en él como sembrador de iglesia y después en las personas a las cuales él les predicaba. De hecho, su itinerario en algunas ocasiones fue cambiado por el Espíritu Santo cuando le dijo que no fuera a esos lugares y en cambio le mostró a dónde él debería de ir. Y ustedes conocen esto a través de la Escritura. La segunda conclusión es que la oración siempre estaba presente en el apóstol Pablo, y en sus cartas vemos esto: orando siempre por todos vosotros, damos gracias a Dios, pidiendo por esto y por aquello. Entonces Pablo siempre estaba en comunión con Dios por medio de la oración. Esto es imprescindible en el ministerio de siembra de iglesias. No podemos hacer la obra si no estamos nosotros en comunión con Dios. Por lo tanto, aprendemos mucho acerca del apóstol Pablo. Y él nos dice en sus cartas eso: orando siempre, orando en todo momento, y es lo que vemos en él. Otra de las conclusiones, la meta que buscaba era edificar sobre el fundamento de Cristo iglesias sanas y reproductoras, o iglesias responsables y reproductoras. O sea, no solamente fundar una iglesia que se quedara a la deriva, sin una organización de vida, sin el liderazgo necesario como para poder ir adelante por sí sola, sino que tomaba el tiempo necesario, y cuando no lo podía hacer él por cuestiones de persecución, entonces mandaba a alguien de su equipo para que se encargara de poder darle forma a la iglesia y de que pudiera entonces la iglesia edificarse bien desde el principio, con una base o con un fundamento sólido en Cristo, ¿verdad? En su palabra, en su doctrina, iglesias sanas, iglesias que llegaran a ser reproductoras, es decir, creyentes en Cristo que se comprometieran con la tarea de hacer discípulos, de poder reproducirse en otros discípulos, porque finalmente, y como vimos en la clase pasada, la iglesia va a crecer y va a avanzar en la medida en que los discípulos, es decir, la iglesia, toda la iglesia esté comprometida con la tarea de hacer discípulos. No es una tarea únicamente del pastor o de los líderes de la iglesia, sino de toda la iglesia. Y la iglesia avanza, la iglesia crece, la iglesia se edifica cuando toda la iglesia se compromete en esta tarea y puede entonces reproducirse cada cristiano en otro cristiano o en más cristianos. Entonces, la meta que buscaba era esa: edificar sobre el fundamento de Cristo, iglesias sanas y reproductoras. Y la última conclusión es que la terminología de Pablo animó a la madurez y responsabilidad. Es decir, Pablo usaba términos como, por ejemplo, creyentes, hermanos, iglesia, aún cuando estaban en las casas, pero Pablo las llama iglesias. Ahora, aquí me detengo un poquito para pensar
en cómo nosotros como iglesias hemos llevado a cabo esta tarea, porque ciertamente a veces usamos terminología que en un sentido a lo mejor sí limita un poco la obra, porque decimos, por ejemplo, cuando vamos a empezar una nueva obra, comienza como una célula, después más personas y se convierte en un centro de predicación y después se convierte en una misión y hasta el final cuando ya consideramos que entonces en iglesia, pero aún una iglesia es una iglesia desde el momento en que se inicia, aun cuando sean pocas personas. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es desarrollarla, ayudarla a crecer, pero aún desde que se concibe como iglesia, desde que se está sembrando, pues es una iglesia. Y debiéramos entonces, en ese sentido, usar este término de iglesia, ¿verdad? De iglesia. Es lo que vemos en Pablo. Estaban en las casas o en los hogares, no eran quizás muchos los hermanos que se reunían allí, pero desde el principio Pablo la consideraba como una iglesia. Entonces, en ese aspecto, habría nosotros que ver nuestra terminología que usamos y cómo la estamos usando para poder entonces ver si necesitamos actualizar algo. Al haber considerado todo lo que aquí se expuso, se concluye con una pregunta. La pregunta es, al empezar nuevas iglesias, ¿qué filosofías, estrategias, metodologías y terminología debemos usar para asegurar nuestra respuesta a la iniciativa y dirección del Espíritu Santo al procurar, impulsar y acelerar el establecimiento de la mayor cantidad de iglesias neotestamentarias maduras en nuestra patria el día de hoy? Reflexionemos en ellos, la metodología, ¿verdad? La terminología, las estrategias, la filosofía o las filosofías que estamos nosotros usando para llevar esta tarea. Entonces, vemos esto en Pablo. Y estas son las conclusiones de su metodología. Hermanos, sí me gustaría que pudieran ustedes dar sus aportaciones respecto de este tema. Yo creo que aquí un tema muy importante es la cuestión del contexto cultural del lugar al que se va a predicar, porque, y ahí es donde entra la cuestión incluso de la terminología. Muchas veces podemos estar utilizando palabras o términos que para otra cultura, a pesar de que pueden estar muy cerca de una ciudad, tienen un significado totalmente diferente. Por ahí nosotros ya llevamos una materia que se llama contexto cultural. Y muy interesante porque recuerdo que la maestra nos mencionaba un ejemplo que se me quedó muy grabado de unos jóvenes misioneros que llegaron a un lugar y pues con el afán de estrechar relaciones con los del lugar, a su bebé que recién nacido le pusieron el nombre del principal de esa comunidad y resultó ser una ofensa para ellos porque decían que los nombres no se podían robar, que eran únicos. Entonces, como una actitud que buscaba dignificar al representante de ahí resultó ser una ofensa. Entonces, eso es bien, yo creo, bien interesante, bien importante de tomar en cuenta en el proceso de compartir el evangelio a otras comunidades. O incluso dentro de la misma ciudad, como sucede aquí en Monterrey, vienen muchas personas de otros estados o incluso de otros países y suele suceder y puede suceder lo mismo. Entonces yo creo que es un tema bien importante porque se convierte en una barrera o en una piedra de tropiezo si no lo tomamos en cuenta. Sí, hermano, muchas gracias por su participación y sin duda hay que tomar en cuenta siempre el contexto porque sí podemos hacer cosas que nunca va a ser la intención ofender, pero sí las personas pueden sentirse ofendidas por algo que tal vez ellos consideran que no es correcto, que no está bien, como el ejemplo que usted usa, ¿verdad? Pero pues ahí tenemos que ser muy prudentes, muy sensatos,
para poder hacer las cosas de manera, como digo, que no ofendan, y pues someter todo a la dirección del Espíritu Santo, que Él nos guíe para que podamos ser de bendición y entonces no nos vean así. Sí, en cada lugar habría que analizar los términos que estamos usando y cómo los estamos usando, ¿verdad? O no solamente los términos, sino tal vez todo el proceso de la siembra de iglesia, pero ese es un ejemplo muy particular, lo de la terminología que usamos. Sí, sí, hermano, adelante. Sí. Maestro José Alfredo. A sus órdenes. Primero, disculpa, no podemos estar el sábado pasado, andamos ocupados de otra actividad, pero ya aquí estamos. Sí, hermano, adelante. Es Jaime Cárdenas. Sí, hermano Jaime. Está viendo aquí lo que te mencionaba, la manera de trabajar de Pablo. Sí. Esto es un gran siervo del Señor. Yo pienso que Pablo en aquel tiempo no conocía los balones de fútbol, ni los de básquetbol, Sí. ni los bates de béisbol. Uh-huh. Ahora, hermano, es lo que se utiliza para nosotros, mi esposa y yo tenemos el contacto con la gente a través del deporte. Sí. Donde no sigue el evangelio, no hay nada, pero ¿qué hacemos? Comúnmente abrimos obras, atendo a la gente, a todos los niños, con un balón de fútbol, o con un de básquet, o con una pelota de béisbol. La idea es armar ese equipo bonito y posteriormente empieza llegando los niños. A los niños les gusta el deporte, les encanta. Entonces, de la manera como hemos trabajado, mi esposa y yo, durante un buen tiempo así, hacemos esto, llevamos tostadas, duritos, y se empieza ahí a hacer la reunión bonita, y posteriormente citamos para el siguiente sábado, y trabajamos así, ¿no? Y mire, gracias cómo ha tenido buen resultado de trabajar así, lo hemos compartido con la gente, y la gente le ha gustado. Bueno, a mí me encanta el deporte, siempre he hecho mucho deporte y me encanta transmitir lo que Dios nos ha dado. Y es la manera como trabajamos para presentar siempre el Evangelio de Cristo. Y posteriormente ya tenemos la gente ahí reunida. Y sigue el proceso bonito. Y como dice usted, se nombra club bíblico, posteriormente casas de reunión y posteriormente alguna misión. Más adelante, hermano, si Dios nos concede, hermano, se presta para formar ya la iglesia en sí, que es la parte bonita, la parte culminante digamos, del pastel de edad bonito. Hermano, yo creo que no me canso de leer al apóstol Pablo cómo trabajaba él y cómo Dios lo usaba grandemente en su ministerio y cómo logró contactar a tanta gente para que el evangelio se fluyera de una manera preciosa, hermosa por todo el mundo conocido en el tiempo, ¿verdad? Para hermosa trabajar siempre. La idea es, los métodos pueden ser diferentes, pero la idea es seguir predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Es una cosa hermosa. Dios lo bendiga. Sí. Muy buena aportación, hermano, gracias. Y siempre, sí, hermano, ahorita le doy la palabra, permítame tantito hacer un comentario. Y siempre hay que ver al grupo al cual queremos alcanzar, en este caso niños o jóvenes. Creo que la estrategia es muy pertinente porque los niños y los jóvenes siempre les gusta el deporte y entonces es una buena manera de poder acercarnos a ellos, hacer relaciones y alcanzarlos para Cristo. Entonces, pues si tiene jóvenes en su iglesia o niños, ¿verdad? Pues hay que ponerlos a jugar y de ahí ayudarlos también a ellos a que puedan pues dar un breve testimonio o algo por el estilo. Y desde luego, pues los deportes son muchos de ellos de contacto, ¿verdad? Y hay que tener la templanza y la madurez como para en un momento, ¿verdad? No responder de una manera agresiva cuando, por ejemplo, lo tiran a uno o algo así jugando fútbol, ¿verdad? Sino responder con un carácter maduro y entonces, porque si nos ponemos a pelear, pues entonces no vamos a dar buen testimonio, pero es una buena estrategia de alcance y yo creo que se puede llegar a muchos jóvenes y a muchos niños con el evangelio si hacemos esto, si salimos de los templos y vamos a los campos de fútbol o del deporte que se practique y allí entonces estamos en contacto directo con ellos y les predicamos el evangelio. Gracias, hermano, por su aportación y gracias por el trabajo que está haciendo. Que Dios lo bendiga y que Dios lo use en este trabajo. Sí, hermano de sombrerete, ¿verdad? Adelante. Sí, así es, hermano. Una de las cosas que yo veo
para poder tener algo efectivo, en este caso en la iglesia que estamos sembrando, a la cual ya pertenecemos, es tener una visión clara de hasta dónde se quiere llegar. Por lo menos en el caso de Pablo, siempre tuvo claro hasta dónde quería llegar. Él sabía que no se trataba solo de evangelizar o solo de hablarle a un creyente. Él sabía que tenía que, además de contactarlos, hablarles, tenía que prepararlos, pero prepararlos para que ellos puedan salir. Y aquí es donde entramos en la metodología que acabamos de aprender, ¿no? Contactar, comunicar, agregar a los creyentes, confirmar la fe de ellos, porque a veces es necesario confirmarlo, ¿no? Constituir líderes, recomendar a los creyentes y continuar fomentando relaciones con ellos que nos permitan ser de edificación a otras iglesias. Cuando nosotros tenemos claro todo esto, vamos paso a paso en lo que estamos formando. Considero que el error de muchos es quedarse solo en la evangelización, cuando no es nuestra tarea la evangelización como tal, nuestra tarea final. Es parte de lo que tenemos que hacer, porque si no, no tendríamos el discípulo. Pero sí, hermano, hacer discípulo es lo que nosotros tenemos que hacer, y en el proceso de hacer discípulo, obviamente vamos a estar identificando esos líderes que van a llevar a cabo la tarea, porque hay dos desventajas que tenemos. Una es que no sabemos cuánto nos vamos a morir. Y dos, ¿quién va a continuar con la tarea después que yo me vaya? O después que yo muera. Yo creo que cuando la iglesia, no el pastor, bueno, el pastor es principal, ¿no? Pero cuando la iglesia tiene claro para qué norte va, tiene que ver mucho con el liderazgo en este caso, y comienzan a trabajar, entonces el crecimiento debería ser explosivo, como era en el caso de los discípulos. Sabemos que son tiempos difíciles, pero no es una excusa. En aquel tiempo fueron donde mataron a Jesús y donde se prohibía hablar del evangelio también en esa zona, al igual que hoy en día en muchos países. Pero en nuestro contexto aquí en México, creo que tenemos toda la ventaja para alcanzar a muchas personas que ya están listas para escuchar del evangelio de Jesús, pero es necesario salir con una visión clara, salir ya viendo a un gran líder que está allá afuera. Aunque no lo parezca, llamemos las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo ves? ok, hermano. Muchas gracias por su aportación. Y sí, es bien cierto lo que el hermano menciona respecto de tener bien claro lo que queremos nosotros lograr, cuál es la meta o las metas finales que queremos lograr. Si solamente es evangelizar a la gente, entonces esto pues no está completo, y lo que hacemos es pues ese paso, evangelizar y dejarlos ahí tirados porque no les damos seguimiento, y entonces van a venir otros grupos sectarios y se los van a llevar. Tenemos que evangelizar y comenzar por ahí, entrar en relación con las personas, evangelizarlos, ganarlos para Cristo, ayudarlos a crecer a través de un discipulado, luego llevarlos y juntarlos en una iglesia, en una comunidad de fe, y de ahí entonces comenzar a desarrollar la iglesia y comenzar a desarrollar el liderazgo de la iglesia, como hemos dicho, para que entonces de allí pueda haber entonces personas que se encarguen de poder pues llevar adelante el trabajo de ahí mismo, de la iglesia, como dije, de ahí mismo de la cosecha va a salir las personas, muy posiblemente el pastor, los diáconos y todos los demás que se necesiten para el trabajo de la iglesia, la organización de la iglesia. Entonces de ahí mismo va a salir, y si el sembrador de iglesias es una persona que se va a ir después de algún tiempo a sembrar otra iglesia porque este es su ministerio, entonces debe cerciorarse de poder hacer esto para que la obra funcione, porque si no hacemos esto, entonces las cosas van a funcionar mientras nosotros como sembradores estemos, pero una vez que nos vayamos, pues al no haber personal capacitado para llevar adelante el trabajo, pues esto se va a desvanecer y se va a terminar. Entonces sí es importante las metas que perseguimos, como dice el hermano. Muy bien, ¿quién más tiene alguna participación? Sí, hermano o hermana, perdón. Es hermana, ¿verdad? Sí, hermana. Sí, sí, ok, adelante. Dios les bendiga. Mi nombre es Adriana Guillén. Sí, hermana. Respecto a lo que comenta usted en cuanto a revisar nuestra filosofía, terminología, metodologías y estrategias para impulsar y acelerar el proceso de plantación de iglesias.
Parte de lo que yo le doy gracias a Dios por este diplomado es porque se nos abre el panorama sobre los pasos a seguir. Una de las cosas que mi esposo y yo vemos desde muchos años atrás es que tal vez como pueblo bautista aquí en el norte, lo que es todo lo que es el proceso de plantación de iglesias se ha venido estancando. Y una de las cosas que está surgiendo o que se está realizando aquí en la primera iglesia bautista de Monterrey son dos cosas. Sí. Sin duda es la parte de la oración y la búsqueda de la voluntad del Señor, así haciendo la tarea, y la otra es la capacitación. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra iglesia? Bueno, siempre ha habido a lo largo de los años en esta iglesia gente que ha salido a hacer trabajo evangelístico y misionero, pero ha sido mucho bajo el contexto de el llanero solitario. Son esfuerzos aislados, pero no es un movimiento de toda la iglesia. En este tiempo, en estos últimos 3 o 4 años, en la iglesia ha surgido, Dios ha puesto en el corazón el deseo de como iglesia salir a hacer el trabajo de plantación, es decir, no nada más cumplir con testificar y ya, sino testificar, discipular y plantar esa iglesia. Entonces, parte de lo que estamos haciendo ahorita y estamos, digamos, en una etapa intermedia es, se ha salido a hacer la tarea, estamos revisando la estrategia, se está buscando cuánta gente más se quiere involucrar, a quienes Dios está llamando, y varias formas para hacerlo es, una es generando oportunidades de servicio para que la gente se involucre, el liderazgo, pastor, diáconos, responsables de ministerios, cada día estamos más unidos para que el trabajo evangelístico y misionero avance, pero lo más importante es, como dice mi hermano de allá de Durango, Zacatecas, ¿quiénes vienen atrás? Para que cuando yo ya no esté, sigan con la tarea. Yo creo que la parte importante que debemos de cuidar es seguir cuidando que ese liderazgo joven, nuevo, se siga involucrando. Pero por otro lado, los que ya estamos, podamos concretar la tarea como lo hizo Pablo y Bernabé. Es decir, en este caso, dejar iglesias establecidas. Un problema que vemos, mencionaba nuestro hermano Manolo, el tema del contexto, de la parte cultural. Una de las cosas que hemos visto es que culturalmente los bautistas somos muy buenos para evangelizar y tenemos muy buena doctrina, pero viene alguien y nos gana todo lo que hemos sembrado y se plantan iglesias de otras denominaciones, pero no iglesias bautistas. Que a fin de cuentas eso es secundario, delante del Señor lo importante es que haya hermanos en Cristo y tengan la salvación y la vida eterna. Sí, pero aquí la parte que nos hace reflexionar a nosotros es qué nos está faltando para concretar la tarea. Entonces ahorita con lo que ustedes están reforzando de las etapas del ciclo de plantación de iglesias, podemos ver rápidamente que de los 6 o 7 u 8 lugares en los que estamos trabajando, en algunos lugares estamos empezando, en otros lugares ya vamos a la mitad, y en otros, al menos 2 de esos 8 lugares, ya estamos en el punto en donde tenemos que dar el paso para establecer un liderazgo ahí y para que ahí se formalice ya el arranque de una iglesia con toda su forma, ¿verdad? Me hace reflexionar, por último mi comentario, me hace reflexionar en cómo nuestra propia terminología a la hora de estar haciendo la tarea nos puede estar limitando para dar esos pasos e impulsar ese crecimiento de la iglesia. Le hablamos club bíblico porque son puros niños y porque todavía no hay adultos, un centro de predicación donde hay adultos, una misión donde ya se reúnen con regularidad y tenemos cultos los domingos o servicios los domingos, y finalmente ya cuando tenemos al misionero, al pastor que se va a hacer cargo de ese grupo para establecer la iglesia. Yo creo que esa parte la tendríamos que revisar para acelerar el proceso y no dejar esto tan largo. Nos ha sucedido que tenemos misiones que duran muchos años y nunca se concretan como iglesia. Entonces es la parte que me lleva de reflexión y de aprendizaje el día de hoy, hermano. Sí, hermana, gracias por su participación. Y como usted dice, hay que revisar el proceso para ver en dónde estamos atorados o estamos fallando
y trabajar en ello para poder entonces salir adelante de esto y hacer las cosas de la mejor manera que nos sea posible. Fíjese que hablando de esto es un tanto difícil que el 100% de la iglesia se involucre, participe, apoye la obra misionera, pero sí debemos buscar lo más que se pueda, tal vez el 70, el 80, el 90% de la iglesia puede tener esta visión y este compromiso misionero. Hay que enseñar, hay que predicar, hay que motivar a la iglesia para que entiendan todos que esta es la tarea principal que Dios nos ha dado y que tenemos que unirnos, unificarnos todos en esta tarea. Y los que vayan comprendiendo, pues entonces irlos impulsando a que participen, a que vayan, a que apoyen de una o de otra manera la obra misionera, y que entonces de esta manera, cuando la iglesia ya ve que otros más están involucrados, puede entonces animarse otros para también sumarse al esfuerzo que están haciendo. Y la otra cosa que mencionaba es respecto de la capacitación. Es bien importante la capacitación. Hay que capacitar a la gente que está yendo al campo. Sí, antes de eso, la hermana Claudia del otro grupo, Claudia, veo su nombre allí, ¿verdad? Está ya lista para su comentario. Adelante, hermana. Hermana de sombrerete. Patricia. Patricia, perdón. Es que aquí veo que dice Claudia. Perdón. Ok. Adelante. Bueno, sí, yo creo que una de las cosas que nos han enseñado en las iglesias es que plantar una iglesia es algo muy difícil. Pero en los últimos tiempos yo he comprendido algo que es mucho más fácil de lo que nosotros nos imaginamos. Como equipo de plantación de iglesia, en menos de 3 años ya se han establecido aquí en Zacatecas 8 iglesias, y los pastores que están trabajando en esa zona son pastores que ni siquiera tienen un título en el seminario. Obviamente estamos de acuerdo en que tenemos que estudiar, por eso estamos estudiando, pero no es un requisito primordial para empezar. Hemos visto cómo cada uno de ellos ha tenido grandes resultados. La mayoría son jóvenes, no tienen hijos ni siquiera, pero vienen con una gran disposición de trabajar, una gran disposición de hacer amistades, de salir a las calles, de relacionarse con la gente, de empezar a reunirse con el primero que esté dispuesto. Y ya muchos tienen el nombre de sus iglesias, los días de sus reuniones, están discipulando a muchas familias. Ya existen 8 iglesias en menos de 3 años. Entonces, yo creo que lo importante, el único requisito que nos puede impedir no fundar una iglesia es no tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo menos aquí hay una pareja de jóvenes que dentro de una semana ya van a estar en su campo, en Chalchihuites. Ellos no tienen un título en el seminario, pero ya van a empezar, gracias a Dios. Pero tienen lo más importante, que es la disposición, es el deseo de fundar una iglesia. Y yo creo que tenemos que educar a la iglesia a que es algo que sí se puede hacer. Uno de los mentores que tuvimos en Venezuela fundó 40 iglesias en toda su vida, y sus discípulos siguieron formando muchísimas iglesias. Yo creo que es cuestión de educar a la iglesia a hacerlo, a cómo empezar, y que mientras estemos de la mano con Dios, se va a poder. Así de simple. Sí, hermana, muchas gracias. Es importante lo que usted dice. No es requisito para ser pastor la capacitación, pero sí es muy necesaria, sí es importante, y debiera impulsarse a los hermanos pastores que capaciten, porque en el campo se requiere para un trabajo mejor o más excelente el poder siempre estar en capacitación, conocer lo que estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos enfrentar las situaciones críticas que de repente vienen, cómo podemos impulsar a la iglesia o ayudarla a crecer. Todas estas cosas debiéramos conocerlas y estar en estudio.
El tema que sigue se llama la obra del Espíritu Santo en la siembra de iglesias. La obra del Espíritu Santo en la siembra de iglesias. Y es interesante lo que se comenta aquí al principio, que el logro más asombroso que podemos tener en la historia del mundo tiene que referirse a la extensión del Evangelio en el primer siglo. Y pregunta si nos hemos detenido a pensar alguna vez respecto de que qué les habrá parecido a los apóstoles la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, cuando les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Posiblemente reaccionaron diciendo, Señor, ¿te refieres a nosotros? Nunca hemos salido de Palestina, no sabemos hablar otro idioma, no tenemos ningún tipo de educación formal en la escuela. Además, si agregamos el hecho de que no tenemos recursos económicos, entonces ante todas estas limitaciones, ¿cómo esperas tú, Señor, que cumplamos este mandato que nos estás dando? Bueno, teniendo en cuenta todos estos factores, más el hecho también de que ellos no contaban ni con la imprenta, ni con la radio, ni con la televisión, ni con fax, ni con correos electrónicos, ni con el internet, ni con automóviles, ni aviones, ni templos, ni foto. Ok. Vamos entonces. Entonces, no contaban con todas estas cosas que mencionamos y entonces hacemos la pregunta, ¿cómo explicamos el hecho de que en la vida de los apóstoles el evangelio llegó hasta Roma, la capital del mundo conocido en aquel entonces? Tenían en su contra a los poderes eclesiásticos del Sanedrín y al poder político y militar del Imperio Romano. Entonces podemos ver que la única razón o la única explicación que encontramos por la cual todos estos cristianos pudieron transformar a ese imperio fue la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? La presencia y el poder del Espíritu Santo. Cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo, les fue dado todo lo que necesitaban para cumplir esta tarea. Cuando Jesús asciende a los cielos, les dice claramente, ¿verdad?, que vendría sobre ellos el Espíritu Santo y entonces les dice que recibirán poder cuando haya venido, dice, pero recibiréis poder. El Cristo resucitado les dice esto, sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablando entonces de esto, podemos ver algunas cosas importantes que nosotros necesitamos conocer respecto del Espíritu Santo. Y aquí hay algunos principios que podemos aprender. En primer lugar, una dependencia del Espíritu Santo, ¿sí? Dependencia del Espíritu Santo. Cuando consideramos esta tarea maravillosa de sembrar iglesias, queremos enfocar el papel esencial que tuvo, el papel tan vital, tan esencial, tan crucial que tuvo, y aún sigue teniendo el Espíritu Santo en lo que es la siembra de iglesias, ¿sí? Así que entonces vemos esto como algo importante, como algo fundamental que no podemos perder de vista. Lo que entendemos es que estos sembradores de iglesias fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces ellos en todo momento siempre dependieron del Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Jerusalén cuando meten a la cárcel a Pedro y a Juan y los interrogan y no encuentran ninguna manera de retenerlos en la prisión, los intimidan y les dicen que de ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús, y ellos resueltamente dicen, pues no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y entonces después de azotarlos, los ponen en libertad. Ellos vienen a los suyos y les cuentan todo lo que los principales sacerdotes y los escribas les habían hecho, y entonces ellos juntos como iglesia, toda la iglesia, alzan su voz a Dios para orar. No piden que Dios los castigue, no piden algo por el estilo contra los que se estaban oponiendo a la predicación del evangelio.
más bien piden que Dios les dé el ánimo, la fortaleza, la audacia para seguir predicando el evangelio, que les dé el valor para seguir predicando el evangelio. Y ustedes saben que la Escritura dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, el lugar donde estaban congregados tembló, y entonces hablaban con denuedo, con valor, con firmeza la palabra de Dios. Entonces, esto pasó porque había una relación directa, íntima con el Espíritu Santo, y entonces estas experiencias sirvieron para que pudieran ser impulsados por el Espíritu a seguir predicando el Evangelio. Y nada los detuvo, y la iglesia siguió creciendo en cuanto a personas que estaban alcanzando, a familias nuevas que estaban viniendo a la iglesia. Y entonces vemos ahí cómo el Espíritu Santo estuvo trabajando y obrando. También lo vemos en el apóstol Pablo, por ejemplo, en sus viajes misioneros, siempre él dependiendo del Espíritu Santo. Les comentaba, y ustedes lo saben a través de las Escrituras, que en el capítulo 16 de Hechos se dice que cuando intentaba ir a cierto lugar, pero el Espíritu Santo le prohibió y no le permitió que fuera, y entonces intentó ir en otra dirección, pero también el Espíritu Santo no le permitió que fuera, y entonces tuvo la visión del varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos, y entonces él dio por entendido que Dios lo estaba llevando a ese lugar, y entonces él fue en esa dirección, y vemos entonces cómo fue usado por Dios, y hubo una gran cosecha en Macedonia y en toda esa región. Así que entendemos claramente y sobran los ejemplos en las Escrituras para hablar de la dependencia que ellos tuvieron del Espíritu Santo. Y creo que esta es una cosa bien importante, un principio bien importante que no debemos perder de vista, que es el Espíritu Santo el que está guiando todo este proceso. Y él mejor que nadie sabe y entiende qué lugar está ya preparado para recibir el Evangelio. Y nosotros debemos entonces depender completamente del Espíritu Santo en todos nuestros esfuerzos por sembrar iglesias. Este es un principio fundamental que no tenemos nosotros que ignorar o que pasar por alto. Siempre, si vamos a tener éxito en la siembra de iglesia, se va a deber a nuestra dependencia del Espíritu Santo. Así que es importante esto. El segundo principio es el Espíritu Santo da el poder para cumplir la misión. El Espíritu Santo da el poder para cumplir la misión. Jesús les promete a sus discípulos, antes de ascender a los cielos, cuando está reunido con ellos, este texto que cité de Hechos 1:8, que ustedes conocen, donde les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Jesús prometió poder de la palabra griega dynamis, que quiere decir una capacitación total y adecuada de las mentes y del espíritu para la tarea gigantesca que les esperaba. Es ese poder penetrante de Dios en el corazón humano para hacer que la persona reconozca su pecado y pueda responder a la invitación de Dios de aceptarlo en su corazón, de creer en él, de rendir su vida a Cristo. Es el poder que penetra en el corazón humano. Es el poder de Dios también obrando en nuestra vida para llevar este mensaje. Vamos nosotros con el poder de Dios. Vamos nosotros en esta investidura que nos da el Espíritu Santo del poder divino para llevar la palabra. No vamos en nuestras fuerzas, no vamos en nuestras capacidades, no vamos en nuestros recursos, vamos en el poder de Dios, el poder que quebranta el corazón por muy duro que éste sea, por muy difícil que pudiera ser, para Dios no es imposible. Y tomen ustedes en cuenta quién era el apóstol Pablo antes de ser cristiano, y aún así Dios lo doblega. El Señor entonces le aparece en el camino a Damasco cuando va a perseguir a los cristianos, y él se doblega porque Dios lo doblega delante de él, ¿verdad? Y él se encuentra con el Señor, y en la misericordia de Dios es alcanzado por el poder de Dios, y entonces él se convierte a Cristo y llega a ser una persona totalmente distinta, porque Dios tiene poder para cambiar las vidas. Entonces el Espíritu Santo siempre va a dar el poder para cumplir la misión, siempre va a obrar en el corazón de las personas, aún de aquellas que se resisten, y Dios tiene ese poder para hacer que se vuelvan a Él.
Así que vemos y entendemos esto, da el poder para cumplir la misión. También otro principio es que el Espíritu Santo provee la estrategia para la misión. Esto nos habla de varias fases en las cuales se llevó a cabo la predicación del Evangelio. Primero, el Espíritu Santo proveyó una estrategia general, y esto nos los dice en Hechos 1:8, donde está descrito en el texto que empezando en Jerusalén, siguiendo por toda Judea, después en Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y ese es el bosquejo que se sigue en el libro de los Hechos, y se da un cumplimiento fiel en cuanto a llevar el Evangelio, comenzando en Jerusalén, extendiéndose así como se ha dicho, hasta llegar a lo último de la tierra con el apóstol Pablo. Entonces, esta es la estrategia general y la vemos cumplida en el libro de los Hechos. Pero no solamente esto, vemos que en segundo lugar, el Espíritu Santo también guía a individuos en momentos estratégicos. No solo provee la estrategia general para la extensión del Evangelio, sino que también guía a individuos. Por ejemplo, a Felipe. Felipe estaba predicando el Evangelio en Samaria. Hechos capítulo 8 nos dice esto, ¿verdad? Pero entonces el Espíritu Santo le dijo que dejara Samaria y fuera por el camino del desierto. Y cuando él obedece, pues simplemente se encuentra con una persona en la cual Dios ya había trabajado en su corazón, y él le presenta el Evangelio. La persona cree en Jesucristo, y no solamente cree, iban en el camino, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?, dice este hombre. Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces él creyó, mandó parar el carro y se bautizó, entendió perfectamente el Evangelio, y también hizo este compromiso delante del Señor de poder hacerse su discípulo. Entonces, eso vemos en Felipe, pero también lo vemos en Pedro, cuando estaba en la casa de Simón el curtidor, y Dios comienza a tratar con él a través de este lienzo que baja cuando le dice, mata y come, y había en ese lienzo todo tipo de animales inmundos. Ustedes saben que para un judío era repugnante, ¿verdad?, los animales inmundos, pero sin embargo Dios estaba tratando con él y sensibilizando su corazón, porque más adelantito el Espíritu Santo le dice que no dude de ir con los hombres que están tocando a su puerta, porque Él los ha enviado. Y entonces él va a la casa de Cornelio, un gentil, y él mismo explica delante de Cornelio y del grupo que está reunido allí, le explica que abominable es para un judío el juntarse con un gentil, pero que Dios le ha mostrado y Dios ha tratado con él, y que ha llegado a la comprensión de que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar se agrada de los que le temen. Y entonces, bueno, pues les predica el Evangelio, ellos entienden y se comprometen con el Señor. Pero vemos que Dios ha preparado el terreno para que esta familia completa crea en el Señor Jesucristo. Y ya no digamos del apóstol Pablo, ¿verdad?, cómo Dios trabajó en la vida de él y cómo Dios trabajó en la vida de sus conversos, cuando va al río y Dios abre el corazón de Lidia para que crea, ¿verdad?, y se convierta. Cuando en la cárcel el carcelero se convierte, ¿verdad?, con toda su familia. Son todos estos ejemplos de cómo guía el Espíritu Santo a individuos, a creyentes en momentos estratégicos, para ir a las personas que Dios ha preparado de antemano para que crean en Él, para que reciban el Evangelio. Y esto también pasa con nosotros. Creo que si nos ponemos en las manos de Dios y pedimos que Él nos guíe, podemos también tener la certeza de que Dios nos llevará con personas en las cuales Él ya ha trabajado para que crean en el Evangelio. Y tercero, el Espíritu Santo guía a la iglesia en momentos estratégicos. Esto lo encontramos en Hechos 13, del 1 al 3, donde está obrando no solamente en individuos, sino en toda la iglesia en su conjunto, para que esta iglesia pueda entonces comprometerse con la obra de sembrar iglesias. Así entonces nosotros podemos ver acerca de el Espíritu Santo que provee la estrategia para la misión, y tenemos entonces nosotros que someternos a Él para que entendamos cómo podemos acercarnos a unas personas, a un grupo de personas, a una comunidad, y predicar el Evangelio. El otro principio que encontramos aquí es el principio del Espíritu Santo que produce resultados.
El Espíritu Santo convence de la verdad del Evangelio. Las personas han cambiado la verdad de Dios por una mentira y adoran a la criatura en vez de adorar al Creador. Entonces preguntamos, ¿cómo podemos convencer a la gente que necesita la verdad de Dios? Y la verdad es que no los podemos convencer. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que eso en el corazón de los hombres. Por eso entonces el Espíritu Santo también convence de pecado y hace que las personas se conviertan a Dios. Como dije, el Espíritu prepara el terreno, prepara el corazón humano y entonces hace que la persona se vuelva a Dios. Aún por muy difícil que sea, ¿verdad? Para Dios no es imposible de hacerlo y pues da ese resultado. La gente se convierte porque es obra de Dios, porque Dios obra en su corazón y porque entonces responde al Evangelio. Produce resultados. Siempre que se predica el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, siempre habrá personas que se vuelvan a Dios. Habrá personas que lo reciban en el corazón como Señor y Salvador de sus vidas. Por lo tanto, debemos descansar en esta seguridad de que cuando vamos nosotros a predicar el Evangelio, enviados por el Espíritu Santo, habrá cosecha, habrá resultados, habrá personas que se vuelvan a Dios. Y luego el último principio es que el Espíritu Santo va delante de los sembradores preparando el terreno. El Espíritu Santo siempre va a ir preparando el terreno delante de las personas. El libro de los Hechos muestra en forma por demás clara cómo el Espíritu Santo iba delante de los obreros para preparar el terreno en el que se iba a sembrar la palabra. Y dijimos acerca de este hombre etíope que respondió al mensaje de Dios. ¿Por qué responde? Porque el Espíritu Santo ya había trabajado en su vida, ya había hecho esta obra y entonces él leyendo esta parte de la Escritura estaba sensible a la obra de Dios y él responde cuando se le presenta en forma clara y ordenada el Evangelio y se le invita a creer en Cristo, a entregar su vida a Cristo y entonces él lo hace. Lo mismo podemos decir de Lidia, del carcelero de Filipos, de otras personas más, ¿verdad? Que vemos ahí. Dios preparó sus corazones para que recibieran a Cristo. Y lo mismo encontramos a personas. La cuestión aquí siempre es que tenemos que salir para buscarlas, ¿verdad? Para buscarlas y entonces encontrarlas. Y creo que Dios nos lleva a esas personas. Mi experiencia, me he encontrado con personas que ya están allí preparadas para recibir el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer? Pues buscarla entre todas hasta poder encontrarla. Y seguramente algo parecido ha sucedido con ustedes, ¿verdad? El Espíritu Santo prepara el terreno en el que se va a sembrar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo descubrimos los dones espirituales? Porque pues con esto de la siembra de iglesias hay dones espirituales relacionados con la siembra de iglesia. Entonces el Espíritu Santo va a proveer los dones que se necesitan para este ministerio de sembrar iglesias. Vemos algunas listas de lo que son los dones espirituales en 1 Corintios 12, en Romanos 12 y en Efesios 4. Ahí están las listas de lo que son los dones espirituales. Y creo que se mencionan algunos de estos, no son todos, considero, porque el Espíritu Santo puede dar más dones. Pero esta lista, hermanos, nos puede ayudar a poder ver qué dones necesitamos para sembrar iglesias. Y ahí se menciona el don de la evangelización, que es la evangelización, la comunicación de las buenas nuevas en el poder del Espíritu Santo a personas que no son creyentes. El don de la predicación, hay que predicar la palabra de Dios. La palabra ya la tenemos escrita, los 66 libros que nos fueron dados como palabra de Dios. Y pues ahí está y tenemos que interpretar lo que nos dicen las Escrituras y aplicarla a la vida de los oyentes, ¿verdad? Y luego tenemos el don de la enseñanza, enseñar la palabra. Es importante, ¿verdad? Hacer esta labor. El don de la fe, ¿sí? El don de liderazgo y el don de administración y el don de ministerio, entre otros de los dones que necesitamos para empezar una iglesia. Y creo que Dios da estos dones a los sembradores o algunos de estos dones para que puedan entonces hacer la tarea de sembrar iglesias. Hay tres cosas
que nos pueden ayudar a descubrir y a utilizar nuestros dones en la siembra de iglesias. La primera es que examinemos o estudiemos lo que la Biblia nos dice. Descubramos lo que la Biblia nos dice respecto de los dones y en base a ello podamos entonces nosotros saber a qué se refiere cuando habla del don de la predicación, del don de la fe, del don del liderazgo, etcétera, ¿sí? Lo otro es explorar, es lo segundo, explorar. Explora quiere decir utiliza los dones para encontrar una confirmación de parte de Dios y de las personas espirituales a tu alrededor. Es decir, pone en práctica, practica los dones y entonces Dios te va a confirmar. ¿Cómo lo hace? Yo creo que nos damos cuenta que nosotros cuando desarrollamos el don somos edificados. En primer lugar, somos edificados y con lo que hacemos podemos edificar. Por ejemplo, si a otros, podemos edificar a otros. Por ejemplo, si enseñamos una clase al grupo al cual enseñamos, pues va a ser edificado, va a haber bendición para ellos. Entonces, una manera en la cual Dios te confirma, ¿verdad? Que te ha dado el don de la enseñanza. Y además, otros hermanos maduros, hermanos espirituales en la iglesia, te pueden decir, pues, y entonces esto te ayuda a confirmar tus dones espirituales. Y el último paso, ejercitar. ¿Qué quiere decir esto? Poner en práctica los dones que han sido confirmados en nuestra vida. Ejercita, pone en práctica, ¿verdad? Y a través de ellos, pues sirve al Señor. Entonces, este es el tema de la obra del Espíritu Santo en la siembra de iglesias. Lo vemos rápido, pero es un tema importantísimo que tal vez necesitamos más tiempo y espacio para poder hablar de él. Si no obra el Espíritu Santo en la labor que estamos haciendo de sembrar iglesias, entonces vana es nuestra tarea, nuestro esfuerzo que estamos haciendo. El salmista capta bien la idea y dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan. ¿Qué dice? Los que la edifican, ¿sí? Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, dice que separados de mí, dijo él, nada pueden ustedes hacer. Así que bien importante y tenemos que estar considerando esto de poder entonces depender siempre del Espíritu Santo, dejar que Él obre como lo quiere hacer. ¿Estamos, hermanos? ¿Preguntas, comentarios respecto de este tema? Sí, hermano, adelante. Ya lo estoy viendo, hermano de Monterrey. Ya estamos. Hermano, son 4 puntos nomás que puedo apuntar. Sí. Número 1, hermanos Zacatecas, los queremos. Igual. Dos, hermano. Comenta, hermano, cuando abrimos lugares nuevos de evangelismo, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos caminatas de oración. Funciona excelentemente. Caminatas de oración. Oramos por el lugar, oramos por la plaza, oramos por el ejido. Y mire, Dios envía bendición. 3. Cuando le dice Dios una visión a Ananías, él tenía miedo. ¿Pero qué le dice? Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cuántas veces más nosotros nos resistimos a ir a predicarle al drogadicto, al homosexual, al borracho? ¿Por qué? Porque a veces nos da miedo. ¿Qué tal se pone loco y nos golpea? Pero ¿qué tal si Dios dice, ve, a ese también lo quiero? Ay, Señor, se batalla, pero hay que ir. Es mandato del Señor, hay que ir, ¿verdad? Número 4. Podemos comentar todo lo que pasa actualmente en Nuevo León, los alrededores. Hay mucha inseguridad, hay mucha maldad, hay mucho secuestro, hay mucho paro, y les digo todavía, y aún así, bueno, el evangelio sigue avanzando con la gente que Dios prepara sábado tras sábado, domingo tras domingo. ¿Por qué, hermano? Porque si me pongo a ver el miedo que nos puede hacer el enemigo, pues no voy. Así es, si no voy, no vamos. Pero sí, hermano, salimos protegidos por el Espíritu del Señor, por el amor de Cristo, y mira adelante, Dios limpia el camino, bien bonito, precioso, de cuenta que no pasó nada, y alrededor hay secuestros, hay patazones, hay balaceras, y aún así Dios nos levanta y abre el camino bien bonito. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor, que es lo más hermoso. Dios lo bendiga. Sí, hermano, muchas gracias por su participación. Buenos comentarios. ¿Alguien más, hermanos de Monterrey o hermanos de Sombrerete? Todo bien.
¿No tienen comentarios? Todo bien. Ok. Vamos entonces a hablar acerca de lo que es el perfil de un sembrador de iglesias. ¿Cuál es el perfil que debe tener? Hablamos de que hay más de un perfil o características que deben estar presentes en la vida del sembrador de iglesias, pero aquí mencionamos uno, y es que mencionamos un perfil que tiene varias características, y es que la siembra de iglesias, como cualquier empresa humana, refiriéndonos, perdón, de cualquier empresa, necesita o requiere de un liderazgo adecuado. Y la siembra de iglesias no es para menos, también necesita esto. Y tenemos entonces que contar con líderes capacitados, preparados para poder entonces hacer esta tarea de sembrar iglesias. Aquí presentamos 10 rasgos de lo que es el perfil de un sembrador de iglesias. En primer lugar, hablamos de un llamado claro, Y este es uno de los rasgos principales que debe de haber en el sembrador de iglesias. Una comprensión clara de que todo esfuerzo que se hace es el plan de Dios para él y no meramente un deseo humano, ¿sí? Es cierto que Dios va a usar la vida de toda la iglesia en poder llevar la palabra, en hacer discípulos, en sembrar iglesias, pero los miembros de la iglesia lo van a hacer en el contexto del desarrollo de su vida cotidiana, es decir, en el trabajo, o tal vez en la escuela, o en el vecindario, o en la calle, o en el supermercado, donde ellos desarrollen su vida. Allí es el momento y la oportunidad que tienen para predicar el evangelio y hacer discípulos, ¿sí? Pero aquellos a los que Dios llama o escoge para dedicarse exclusivamente a esta tarea, a ellos nos referimos que deben de tener un llamado claro de parte del Señor. Así como es el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, de Bernabé, que fueron apartados por Dios, por el Espíritu Santo, para la tarea de predicar el evangelio y de llevarlo a otros pueblos, a otras naciones incluso, ¿verdad? Dedicando su vida para ello. Entonces, a esto nos referimos con un llamado claro, aunque sí es un llamado para toda la iglesia, en el sentido de involucrarnos y participar en la labor de sembrar iglesias, haciéndolo desde el contexto del cual se encuentra cada uno de los miembros de la iglesia. Pero aquí es un llamado a las personas que se involucran de lleno en la predicación del evangelio y en la siembra de iglesias. A eso nos referimos. En segundo lugar, hablamos de una visión segura, una visión. Y todos los materiales de liderazgo, los libros de liderazgo van a hablar acerca de la visión. Pero la visión, ¿qué es la visión? Se dice aquí que es el atributo o la habilidad que permite a uno que entienda, cultive y comunique un futuro preferido que compele y motive y mida la expresión misionera tanto del líder como sus seguidores. La idea es que la visión te va a llevar a poder considerar que en ese lugar no hay una iglesia, pero la visión dice, pues aquí el sembrador de iglesias va por obra de Dios, por misericordia, por la gracia de Dios, a ver una iglesia. Eso es visión. No hay nada, pero él cree que Dios tiene poder para obrar de manera tal que puede entonces sembrarse una iglesia en ese lugar. Visión tiene la cualidad de sí se puede, sobre todo si es algo que viene de Dios. Pero la visión apostólica no es un sueño alocado, sino uno que está basado firmemente en la roca de la realidad. Y visión apostólica no nos estamos refiriendo a esos movimientos modernos de apóstoles, sino a que apostólica en el sentido de poder ser enviados por Dios con el evangelio para predicarlo en un lugar. Apóstol, la palabra apóstol quiere decir uno que ha sido enviado, uno que es enviado. En ese sentido manejamos la
la palabra, porque en el sentido estricto de la palabra entendemos que apóstoles fueron aquellos que estuvieron con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero todo el que es enviado por Dios, en ese sentido, es un apóstol, ¿verdad? No en el otro sentido, sino de ser enviados por Él. Entonces, en el reino de Dios, las nuevas oportunidades que el Espíritu Santo ofrece o nos da, la esperanza para el mañana, son luminosos reflectores que el cristiano usa para marcar el paso en esta nueva era de la información. Y vemos el Espíritu Santo obrando, ya lo dijimos, y entonces esto nos anima a poder predicar el Evangelio, a poder hacer esta labor, y confiamos y creemos que podemos entonces tener la certeza, la seguridad de que, pues, al ser enviados por Él, vamos a poder tener el resultado que queremos lograr, ¿verdad? Eso es visión. Y el sembrador de iglesias tiene que tener visión, ¿verdad? Para sembrar iglesias. Otra tercera característica es una conducta intachable. Conducta intachable. Y aquí decimos que la conducta intachable, y Pablo habla de esto a Timoteo y la enumera como una de las cualidades que el líder debe de tener. Y dice que debe ser irreprensible. Irreprensible se requiere de una persona que tenga esa conducta intachable. Y se refiere a alguien con una integridad tan evidente que nadie puede tener razón para acusarlo de un comportamiento incorrecto. La idea entonces es de alguien que se conduce de una manera tan clara, tan transparente, tan íntegra, que puede entonces dar evidencia de un testimonio de alguien que puede estar sometido al Señor y buscar las cosas que son buenas para sí y para los demás. Entonces tenemos que tener esta conducta intachable. ¿Cuántas veces el testimonio del sembrador de iglesias se ve afectado por no cuidar su testimonio? El sembrador de iglesias entonces debe procurar tener esta cualidad y debe evitar decididamente cualquier acción o cualquier tendencia que dañe su reputación entre los inconversos. Porque si no cuidamos el testimonio y podemos entonces proyectar un testimonio que no es entre los no creyentes que tratamos de alcanzar con el Evangelio, va a ser difícil que ellos crean en el Evangelio. Por lo tanto, entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esto y conducirnos de una manera que pueda ser la adecuada, ¿sí? Que pueda hablar bien del Evangelio que estamos predicando, de la transformación que Dios ha hecho y está haciendo y está llevando a cabo en nuestra vida. Tiene entonces que tomarse en cuenta esto, una conducta intachable. No quiere decir que somos perfectos, pero quiere decir que nos conducimos de la mejor manera, como el Evangelio nos dice y como Dios espera de todo siervo de Él, ¿verdad? Sobre todo de aquellos que son sembradores de iglesia. La cuarta característica habla de un siervo centrado, El liderazgo centrado en ser siervo es un rasgo de liderazgo bíblico, una característica necesaria de liderazgo apostólico. Y hay un autor que usa este concepto para hablar del líder siervo fuerte, el líder siervo fuerte, y opina que este es el tipo de líder que puede guiar a las iglesias en el siglo XXI, ¿sí? Y él dice que de igual importancia necesitamos líderes fuertes para sembrar iglesias según la gran comisión, que ganan personas para Cristo, que ganan a los perdidos en el siglo XXI. Entonces el concepto de líder siervo se encuentra claramente como el patrón de la vida y el ministerio de Jesús. Jesús ejemplifica con su vida lo que es un líder siervo, ¿sí? Líder porque está guiando, y hay personas que necesitan ser guiadas, sobre todo las que vamos ganando de la cosecha, necesitan ser guiadas y guiadas bien de acuerdo a la palabra de Dios. Y siervo porque Dios nos ha llamado a servir y Jesucristo es el ejemplo de esto. Entonces, en ese sentido, el sembrador de iglesias es un siervo centrado, un líder siervo,
alguien que sirve a Dios y alguien que está guiando a las personas que gana para Cristo. Pablo también presenta este concepto de liderazgo y ministerio en la vida de Jesús en Filipenses 2, del 5 al 11, donde habla de cómo fue la vida de Jesús y de que también tiene que haber en nosotros este mismo sentir. Entonces, este es un siervo centrado, este rasgo o esta característica que tiene que estar presente en el sembrador de iglesia. Hablamos de un quinto rasgo o característica, un contentamiento que libera, un contentamiento que libera. Y con esto nos referimos a que el sembrador de iglesias va a desarrollar esta característica de contentamiento. Contentamiento. Contentamiento se refiere a esa cualidad de ser independiente de las circunstancias, circunstancias externas, o lo podemos decir de otra manera, ser dueño de la situación. Fíjese que Pablo, cuando escribe a los filipenses, habla acerca de esto y dice que él sabe vivir en abundancia y sabe vivir en escasez. En todo, dice, y ante todo él está acostumbrado, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y finaliza todo este argumento diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, él está hablando de que cualquiera que sea su situación, él puede estar contento y feliz con las situaciones que Dios le permite vivir o le permitía vivir en ese momento. Y pues eso es el contentamiento que libera. Estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Usted puede ver a lo mejor que sembrar iglesias sí es difícil, como se ha mencionado, pero que también Dios es el que está a cargo en todo momento de todo lo que está pasando, incluyendo la vida del sembrador de iglesias, incluyendo lo que él necesita como parte de sus necesidades básicas. Y Dios lo suple. Y Dios lo suple en su momento. Y Dios obra de tal manera. Y él está feliz esperando en Dios, confiando en él, que para Dios nada es imposible de hacer y que por lo tanto él, como ha dicho y como ha prometido, estará con los suyos. Él dijo en la gran comisión, y lo vimos la semana pasada, yo estoy con ustedes todos los días. Y eso de estar, entonces habla de la presencia del Señor para dar poder, para dar certeza en la vida del sembrador, pero para dar también o proveer lo que sea necesario. Entonces, en ese sentido, el sembrador tiene que estar contento, ¿verdad? Tener este contentamiento, ¿sí? El apóstol Pablo, entonces, subrayó que el contentamiento es imprescindible en todos los líderes cristianos. Él dijo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Pero vemos que la vida y el ministerio de muchos sembradores de iglesia en potencia se perjudica por la insatisfacción con su manera de vivir o por la posición que les toca ocupar, ¿sí? Entonces, este problema da como resultado que renuncien a la idea de sembrar iglesias o que dejen que su falta de paz limite su gozo y su satisfacción. Y ya no lo hacen con el gozo que debieran de hacerlo, sino lo hacen como un sentido de cumplir el deber. Y entonces se pierde el poder disfrutar esta vida abundante y el poder proyectar el testimonio de alguien que está contento con lo que está pasando en su vida. Ciertamente, las iglesias tienen que ser responsables de sus obreros, ¿verdad? De sus sembradores de iglesia. La iglesia tiene que proveer todo lo que sea necesario y estar al pendiente y al cuidado de aquellos que fueron al campo enviados por la iglesia. No dejarlos solos, no abandonarlos en el campo, no considerar que no sé cómo vayan a suplir sus necesidades. La iglesia tiene que hacer su parte en poder entonces llevar a cabo esta tarea de estar pastoreando, vigilando la vida de sus siervos, ¿sí? Tiene que hacer esta parte, pero el siervo, independientemente del trabajo de la iglesia, pues debe de ser feliz en el campo haciendo esta labor. Ahora, esto lo vemos, por ejemplo, ilustrado en la vida misma del apóstol Pablo.
Él no se encontraba triste cuando fue puesto en la cárcel, por ejemplo, en Filipos. Dice que después de haber sido azotado, ¿verdad? Le pusieron los grillos en las manos y los cepos en los pies, y ahí estaba con sus brazos hacia arriba, ¿verdad? Así, con encadenado y con sus pies igual. Y dice que cuando el carcelero se convirtió, le lavó las heridas. Quiere decir que cuando lo azotaron o los azotaron, pues les causaron heridas, pero él no estaba triste, no estaba deprimido, no estaba angustiado, no estaba preocupado por su situación. Tan es así que dice que a la medianoche oraban y cantaban y los presos los oían. Y bueno, viene la manifestación de Dios, un terremoto que sacude la cárcel, y ustedes conocen ese contexto, pero pues esto me da a entender que el apóstol no estaba renegando de esa situación, estaba contento y feliz a pesar de tener limitada su libertad, a pesar de haber sido azotado. Y entonces encontramos ahí el ejemplo de un hombre que predica la palabra y que encuentra contentamiento en la situación que está viviendo, que no le causa, ¿verdad?, que él se eche para atrás o tenga pensamientos negativos al respecto. Él era dueño de su situación y sabía cómo responder en esos contextos difíciles, ¿verdad?, en los cuales estaba sometido. Así que si tú eres un sembrador de iglesia, no permitas que las situaciones difíciles que te toca vivir te roben, ¿verdad?, el contentamiento que debe de haber en tu corazón. Entonces tienes que estar contento cualquiera que sea tu situación y disfrutar entonces del ministerio que Dios te ha dado. Entonces ese es un contentamiento que libera. Luego hablamos de un compromiso encausado. Esa es la número 6. El sembrador de iglesias se compromete con la tarea y no se desvía de ella. O sea, se encausa o se puede estar siempre en la dirección que ha tomado, ¿verdad? Los desengaños, el desaliento, la oposición, las persecuciones, no lo disuaden de su cometido porque él tiene claro lo que quiere lograr. Entonces el compromiso encausado lo va a impulsar a perseverar frente a lo que Satanás pueda poner en su camino. Él está tan encausado, tan siempre viendo lo que va a hacer, lo que quiere lograr en ese campo, que no le importa todo lo que pueda venir, incluso las acechanzas del maligno, porque cree que Dios está con él y que Dios lo va a llevar adelante. Comprometerse con la meta de empezar nuevas iglesias mantiene al sembrador de iglesias centrado en la tarea y consagrado a ella. La orden que nuestros cuerpos sean, por ejemplo, sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, dedicados a Él, constituye el fundamento del compromiso que se requiere de quienes empiecen y completen sus esfuerzos de sembrar iglesias, Así que, pues Él está encausado en poder tener este compromiso de sembrar iglesias, ¿sí? Y luego vemos otro que se parece a lo de conducta intachable en el número 7, que habla de la pureza positiva, pero esta cualidad contribuye más a la vida y obra del líder que a la virtud de la pureza positiva. Pocas cualidades contribuyen más a la vida y a la obra del líder que la virtud de pureza positiva. Decimos aquí que el sembrador de iglesias debe de mantener un andar íntimo con Dios. De Dios viene el poder que necesita para cultivar una pureza de vida. El que camina con Dios, entonces posee manos limpias y corazón puro, como dice el salmista, y que solamente el limpio de corazón puede ver continuamente a Dios. Es una de las bienaventuranzas del Señor Jesús, cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué dice? Verán a Dios. Ellos verán a Dios. Entonces, un corazón limpio, corazón donde puede ser limpiado por la obra de Dios, continuamente puede ver a Dios. Pablo aconseja a Timoteo a que pueda tener una pureza positiva, y esta pureza incluye pureza sexual, desde luego, ¿verdad? Motivaciones correctas, integridad del corazón,
Y es algo que comienza no solamente con las cosas que hacemos, sino en el interior de nuestro ser. Porque lo que hacemos pudiera proyectar a lo mejor eso de una vida pura, pero finalmente Dios es el que ve el corazón, y el corazón puede estar lleno de resentimiento, puede estar lleno de falta de contentamiento, como dijimos, y estar tristes o amargados, o en situaciones a lo mejor de egoísmo, de envidia, o de pensamientos impuros, referente, por ejemplo, al área sexual o cualquier otra cosa, ¿verdad? Finalmente, Dios conoce el interior de nuestro corazón, y allí donde las personas no ven lo que Dios ve, es donde debe de comenzar, ¿verdad?, a poder cultivar esa pureza, a poder ser puros de corazón. La pureza positiva también dice que se abstiene de pensamientos pecaminosos, actos que corrompen, motivaciones degradantes, entre otras cosas. Pero no obstante, la pureza es más que abstenerse de lo malo. También incluye pensamientos buenos, acciones correctas, motivaciones incontaminadas, limpiar nuestro corazón de cosas malas, de inmundicia, de pecado. Solo esta pureza positiva procura un poder penetrante. También la pureza en la vida del sembrador de iglesias le da belleza y le da dignidad a su ministerio. Así que entonces el sembrador de iglesias tiene que cultivar una pureza de corazón, una pureza en su vida, en sus motivaciones, en las cosas que está haciendo. Además de esto, vemos también que debe tener una madurez humilde como otro de los rasgos importantes en el sembrador de iglesias. El líder que quiere ser eficaz tiene que demostrar la cualidad de madurez en la toma de decisiones y en sus acciones. Pablo listó como dos de los requisitos esenciales del liderazgo el tener un carácter cristiano maduro. Y él había dado pruebas de lo que vale dicho carácter. Y habla de eso cuando le escribe a Timoteo y le dice referente a esto. Pero la madurez entonces es necesaria porque, pues si no somos cristianos maduros, sembradores de iglesia con un carácter maduro, entonces nuestras decisiones pueden mostrar esa falta de madurez y pueden entonces ser contraproducente el predicar el evangelio con una vida y con un carácter que no refleja esa madurez, ¿verdad? Y que actuamos de una manera contraria a lo que estamos tratando de enseñar en la vida de las personas. Lo contrario a la madurez, en la enseñanza de Pablo, parece ser el orgullo. Por eso él, como en el listado que da de las características que debe tener el obispo, el que desea o el que anhela servir al Señor, dice que no sea un neófito. Neófito quiere decir un recién convertido, porque puede caer en el lazo y en la trampa del diablo. Entonces puede envanecerse, enorgullecerse y llevarlo entonces en una dirección totalmente contraria de lo que debiera ser la vida y el carácter de un sembrador de iglesias. Por eso entonces el diablo le puede infligir este daño al líder que deja que la arrogancia y el orgullo lo separen de la voluntad de Dios. Recuerden que estamos puestos para servir a Dios y para servir a los hermanos, y entonces no es un lugar como para poder hacer arrogancia, ¿verdad?, de la posición que tenemos, o de manifestar orgullo en ello, ¿verdad? O un orgullo, ¿verdad?, en un sentido negativo. El sembrador de iglesias tiene que contar con la madurez espiritual para comprender que cualquier éxito que obtenga, cualquier éxito que venga a su vida como sembrador, procede de Dios y debe servir para darle gloria a Dios únicamente, ¿sí? Después vemos lo que es la fe persistente. Una fe persistente, una fe que continúa a pesar de las dificultades, una fe que produce una valentía consecuente, es una característica clave del líder espiritual. No hay líder que no necesite más esta fe poderosa y esta valentía en constante aumento, ¿sí? Una fe que no se desanima ante las adversidades que encuentra.
Fundamentalmente fe es esa seguridad inamovible de que lo que creemos de Dios y su palabra es la verdad, ¿sí? Una seguridad inamovible de que fuimos enviados por Dios y Dios llevará a cabo el plan y el propósito que Él tiene para esas personas a las cuales Él nos envía, para ese pueblo al cual vamos, y que entonces no nos demos por vencido de ninguna manera ante las dificultades, porque seguramente habrán muchas. El enemigo se opondrá a que se siga predicando el evangelio, habrán pruebas difíciles de superar, pero el que va enviado por Dios va en esa seguridad y persiste a pesar de todas esas adversidades, a pesar de todo eso, porque tiene esa fe segura de que Dios lo ha enviado y de que para Dios no es imposible el poder hacer lo que Él quiere hacer en la vida de este pueblo, de estas personas. Así que necesita esa fe que no se da por vencido, esa fe persistente, esa fe que sigue adelante, esa fe que puede entonces ver a Dios obrando, haciendo lo que quiere. Y finalmente es el amor sin límites, el último rasgo o característica de un sembrador de iglesias, amor sin límites. Y el líder cristiano será eficaz en la medida en que él ama a Dios y en la medida en que el amor a Dios se demuestra por su medio a sus semejantes. Y se ve entonces esto, porque Dios ama y Dios va a manifestar su amor a través de él que ama a las personas que está predicándoles el evangelio y que está alcanzándolas con este evangelio. Por lo tanto, entonces, el amor es importante que pueda cultivarse en la vida del sembrador de iglesias, que tenga este amor, que ame a la gente y que entonces se vea de esta manera demostrado el amor de Dios. Este amor toma la iniciativa, tiene como su modelo el amor demostrado por Jesucristo. Como Cristo ama, así el sembrador de iglesias ama a la gente a la que ha sido enviada. Un amor al modo de Cristo se convierte en la herramienta más poderosa entre nuestras cualidades para el ministerio. La centralidad del amor debe estar siempre presente en el sembrador de iglesias de un modo muy especial, de un modo muy especial. Y debe procurar siempre un amor especial por las personas fuera de la iglesia, amándolas como el Señor Jesucristo mismo ama. Entonces, esta lista de rasgos bíblicos del sembrador no es exhaustiva, pero nos puede ayudar a poder considerar las características que un sembrador de iglesias debe tener en su perfil. Así que hablamos de esto. Pero ahora, ¿cuál es la respuesta de ustedes, hermanos? ¿Y cómo ven esto de poder ver estos rasgos como algo importante que se menciona aquí en el material que debe tener el sembrador de iglesias? ¿Tienen opiniones? ¿Participaciones? Sí, hermano de Monterrey. Sí, adelante. Todavía nos quedan unos minutos. Bueno, yo 10 puntos aquí. Sí. Yo personalmente, yo pondría el número 10, amor que sin límite. Yo lo pondría como el número 1 porque, bueno, cuando hay amor, hace uno todas estas cosas. Cuando hay amor, sale a predicar. Cuando hay amor, evangeliza uno. Cuando hay amor, prepara a la gente. Y realmente para mí sería el amor bien bonito, en primer lugar. Y lo que usted decía, el punto número 5, me quedó muy donde dice claro, donde dice un contentamiento que libera. ¿Qué es? Es de que se goce en lo que hace. Que realmente la gente vea que realmente esa persona ama a la gente, esa persona ama a Cristo, esa persona ama a Dios. ¿Por qué? Se le ve en su manera de ser. Porque, hermano, hay gente que a veces va a trabajar, va enojado, va escuchando, va de todo, menos una sonrisa para la gente que no sabe con lo que pasa uno para llegar allá, pero la gente no tiene por qué enterarse. Decía, tú demuestras el amor de Cristo a aquella gente. Hermano, hay que gozarnos con lo que uno hace. Si es pequeño, grande, o muy grande, que la gente vea que realmente tenemos amor por el Señor, ¿verdad? Y todo se manifiesta en todo lo demás. Sí, hermano, gracias por su participación y lo que usted dice es importante. El sembrador debe reflejar amor a través de su vida
y estar contento en cualquier situación que pueda estar pasando. Y esto pues es la obra que Dios hace en él primeramente, es el gozo, por ejemplo, es un fruto del Espíritu Santo, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, y él, cualquiera que sea su situación, porque Dios está con él, debe estar contento. Nada le debe de robar este gozo. Sí, es cierto. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene alguna participación? Todavía tenemos algunos minutos más. Una de las cosas que... Sí, oye. Sí, hermano. Una de las cosas es cuando uno transmite amor, gozo permanente, eso se convierte en un imán. Las personas comienzan a decir, ¿cómo hace usted para estar tan feliz constantemente? Y eso se convierte, sin darnos cuenta, en una herramienta para evangelismo, para que las personas quieran ser como nosotros y nosotros les enseñaremos a ser como Jesús. Entonces, es importante nuestro estado de ánimo, demasiado importante. El detalle es que hay que, en ocasiones he podido ver que muchos consideran el liderazgo como algo muy serio, como algo de que tengo que ahora tener una postura, no me puedo reír mucho, no puedo compartir mucho, y creo que es un concepto equivocado, cuando deberíamos ser más integral, más serviciales, más atentos, y con un gozo permanente. Pero hay algo espectacular. Cuando las personas ven que uno puede superar los problemas de una manera tranquila, con gozo, con tranquilidad, ellos obviamente es lo que andan buscando a su manera. Pero cuando lo ven en nosotros, ya ellos tienen un motivo de decir, entonces no lo he conseguido, pero él lo consiguió, voy a ver cómo se consigue. Entonces, eso es lo que sucede y es muy cierto, pues nuestro estado de ánimo debe estar al 100, siempre, Sí. en cualquiera que sea nuestra situación. Independientemente de las circunstancias, debemos manifestar siempre gozo. Eso es importante y somos el ejemplo y el modelo para la gente que estamos alcanzando para Cristo. Entonces tenemos que gozarnos en el Señor. Y si tenemos este problema o esta dificultad, debemos pedirle al Señor que nos ayude, porque ciertamente todos tenemos problemas en la vida, todos tenemos situaciones que pueden de alguna manera desanimarnos y andar ahí con el ánimo caído, pero creo que independientemente de eso, pues podemos gozarnos en el Señor, ¿verdad? Mostrar un buen carácter y una buena forma de proyectar hacia los demás este gozo, ¿no? Así es, hermano. Gracias por su participación. ¿Algún hermano más desea decir algo? ¿Qué les parecen estos rasgos? ¿Alguno en particular que quiera mencionar? Nadie. Bueno, muchas gracias, hermanos, por el tiempo y por la disposición que han tenido de participar en esta segunda clase. Espero que sea de bendición y de provecho para la vida de ustedes y que sea algo que les sirva sobre todo para el ministerio que están haciendo de sembrar iglesias. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, duda que tengan, pueden contactarme a través de mi correo electrónico. Ya les di, pero les repito una vez más, Pastor Tamayo, todo con minúscula y junto, sin ninguna separación, pastortamayo@hotmail.com. Usted puede contactarme de esta manera, preguntarme si tiene alguna duda o algo que quiera decir y con mucho gusto le puedo atender en la situación que sea. Gracias, hermanos. Si no hay más que decir, de mi parte es todo. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado.